Porque si ustedes van a transfundir, yo creo que la mayoría que otros que ya son enfermeros van a saber, ¿verdad? Que no va a botear y va a coagular toda nuestra sangre que le vamos a tratar de transfundir. Entonces tiene que ser un catéter, un punzocat, un catéter mínimo número 18. ¿Entienden? Tiene que ser un buen tamaño, un buen grosor tiene que tener, para que pueda pasar un buen volumen por eso. Entonces hay que pedir un catéter número 18 mínimo de un miembro superior. Si el paciente sigue con una hemodinamia inestable, hay que hacerle doble vía periférica, de un lado izquierdo o del lado derecho también. ¿Entienden? Para tratar de compensar hasta tener un buen laboratorio y certificarnos que podamos hacerle un acceso o una vía venosa central más definitivo. ¿Entienden? Entonces son algunas cuestiones que ustedes van a ir viendo, ¿sí? Pero en lo posible es hacerle una vía periférica dependiendo de la presión arterial de nuestro paciente, control de hemoglobina, como les mencioné, coagulograma del paciente, ¿sí? Inicialmente todo eso vamos a hacer. Y vamos a hacerle el examen físico, interrogatorio, tacto rectal, todo lo demás, y esperar el resultado de la hemoglobina de nuestro paciente, ¿sí? Para orientar. Y el siguiente paso que es lo que debemos hacer es pedir una endoscopía. Y ahí viene. La endoscopía nosotros utilizamos, ¿sí? Para ver el diagnóstico, el origen de la hemorragia, ¿sí? Debido a su elevada especificidad y sensibilidad, lo hace entre el 92 y 95% de los casos, resuelve muy bien eso. ¿Qué significa? Que tiene una sensibilidad y especificidad, que es un contacto directo, es lo que observa directamente y vos ya ves dónde está el sangrado. Este porcentaje varía según el lapso transcurrido entre el episodio hemorrágico y la práctica del procedimiento. La experiencia, ¿verdad? Entonces la endoscopía es muy bueno, pero como yo le mencioné, tiene que estar compensado el paciente. Yo le había dicho, vía periférica, hidratar a nuestro paciente, evaluar hemoglobina y coagulograma de nuestro paciente, hacer un buen examen físico, ver el estado general y luego pedirle su endoscopía digestiva alta, ¿sí? Para tratar de ver y estadificar qué es lo que tiene. Bueno, nosotros le pedimos la endoscopía digestiva alta al paciente, ¿sí? ¿Qué viene dentro de su... Trata de aumentar más. ¿Qué viene? Hay una clasificación que nosotros utilizamos que se llama clasificación de Forrest. ¿Ya escucharon? ¿O ya leyeron alguna vez alguna endoscopía? No, pero... Forrest es para que tengan idea, la endoscopía digestiva alta, cuando se le hace al paciente, hay varias clasificaciones dentro del área de endoscopía. Entre ellos, al hacer una endoscopía, se clasifican las úlceras, ¿entienden? Hay varias clasificaciones. Entre ellas, de la endoscopía, está la clasificación de Forrest, ¿sí? Y ahí van a ver en cuánto se divide. 1, 2 y 3. El 1, vamos a ver que va a tener 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Si pueden ver, ahí dice, el 1A dice que la endoscopía, dice que en el resultado final de la endoscopía, en la conclusión va a salir Forrest 1A. ¿Qué significa Forrest 1A? Sangrado activo arterial en JEP, que sale o a chorro. ¿Qué significa 90%? Que hay un 90% que se vuelva a sangrar. Tal vez en el momento paró un poco el sangrado, se le puso la adrenalina, paró, pero hay un 90% que se vuelve a sangrar otra vez. ¿Entienden? El 1B es un sangrado ya, ¿cómo te voy a decir? Como si fuera un sangrado ya más venoso, un sangrado más, que empieza a salir un sangrado tipo babea, nosotros decimos en español, ¿verdad? Empieza como unas lágrimas empiezan a salir, pero es un sangrado resumante, o en sábana, ¿sí? Sábana, el ensou, sábana, ¿verdad? Empieza a salir por todos los lados de la herida de esa lesión, pero no es un sangrado fuerte como en JEP, va saliendo en JEP, es cuando dispara el sangrado. El otro empieza a sangrar, pero de forma más lenta. El probable resangrado de esa lesión entre 60 y 80% de los casos vuelve a sangrar ese paciente.
Entonces, para tomar en cuenta eso, por eso está la clasificación de Forrest, para que vos sepas que si tiene un sangrado JEP, que ese puede volver a sangrar otra vez en el 90% de los casos. Entonces, para tener en cuenta qué hay que hacer con él, los cuidados que hay que tener dentro del internado, paciente donde está internado. El 2A, perdón, hay un vaso visible sobre la lesión. No está más sangrando, pero vos le estás viendo el vaso visible. Hay una vena ahí bien, hay un vasito ahí. Que ese vasito ya paró de sangrar en el momento que nosotros hicimos, no está sangrando, entonces perfecto. Hay un vaso visible no sangrante, pero puede sangrar en un 50% de los casos. Estamos hablando de los valores estadísticos con frecuencia. Entonces, sí, dice Forrest 2A, te viene su resultado de su endoscopía. Vamos a tener en cuenta que hay un vaso visible que puede resangrar en un 50% de los casos. Después tenés el 2B, que hay un coágulo adherido a la lesión. Y si el coágulo ya está ahí, todo coágulo que está adherido y no está más sangrando, no se toca, ¿verdad? Entonces se da un coágulo adherido, entonces puede o no sangrar en un 25 a 30% de los casos. Sería 2B. Cuando vos encontrás un coágulo adherido a una lesión, probablemente entonces estamos hablando de que eso puede sangrar entre 25 a 30% de los casos. Después tenemos nosotros 2C, son manchas hemáticas oscuras, ya se encuentran. ¿Sí? Entre un 7 a 10% de los casos puede resangrar eso. Y un Forrest 3, lesión con base amplia, se ve ya la úlcera, una lesión amplia, cubierta ya por fibrina, blanquecina, no hay ningún sangrado ahí en el momento. Significa que en un 3 a 5% de los casos podría sangrar esa úlcera. ¿Entienden? Doctor, no sé si entendieron. Sí. Entonces sería cuanto más bajo su nivel de Forrest, su escala, más grave más sería grave. el sangrado. Excelente. Y este Forrest, yo le cuento, este Forrest ustedes tienen que aprender así como si fuera los dedos de las manos, tienen que aprender. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, porque ustedes van a pedir su endoscopía y va a venir el resultado, pero el resultado le va a decir Forrest 1A. No te va a decir al lado cuánto por ciento de sangrado tiene, así como le estoy mostrando acá en la imagen. ¿Entienden? Ustedes van a tratar, claro, en el informe va a decir, se observa un sangrado activo, arterial, en chorro, así va a venir, y después el informe dice Forrest 1A. ¿Entienden? Así es lo que puede venir el resultado. Hay varias escalas. Hay varias, no solamente Forrest, pero Forrest es lo que más se utiliza. ¿Entienden? Yo estoy tratando de mostrarles, hay varios, muchísimos hay. Yo me acuerdo cuando hicimos el curso de endoscopía había como muchísimas escalas, pero entre los más frecuentes es el Forrest, ¿sí? Es lo que más se utiliza. Entre todos es el que más se utiliza. Entonces traten de ustedes, esto sería como si fuera de la pancreatitis Petrov, sería como el saber la clasificación, como la escala de Alvarado, es lo mismo, por eso hay que saber Forrest cómo es 1, 2, 3. Entonces va a haber 1AB, 2AB, C y 3 es 3. ¿Está bien? Y a partir de ahí saber los tipos de lesiones que tienen. Entonces eso es lo que yo le pido, que ustedes traten de aprender siempre la clasificación de Forrest. Se utiliza bastante y tiene un 90% que puede sangrar. Hay que avisar al servicio de cirugía que vino tal cosa, un Forrest 1A, entonces el paciente puede volver a sangrar. Y si vuelve a sangrar hay que hacerle una endoscopía rápido y ver si se puede parar el sangrado. Si no se puede parar el sangrado, hay que operar, hay que abrir el abdomen, abrir el estómago como un libro, ver el sangrado, tomar la muestra perilesiones y luego se da los puntos para parar el sangrado. Por eso hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y el paciente se descompensa muy rápido. Por eso es importante saber qué clasificación de Forrest tiene y, dependiendo del tipo de clasificación, avisar siempre al servicio que hay un paciente con Forrest tanto que probablemente hay que entrar a operar si vuelve a sangrar al paciente o si su presión se inestabiliza. ¿Me entienden? Perfecto, eso sería entonces
endoscopía digestiva alta, clasificación de Forrest. Todo paciente con hemorragia digestiva alta, que ustedes le evaluaron, le van a pedir su endoscopía para hacer esta clasificación y a partir de ahí tomar la decisión de qué se hace con el paciente, ¿verdad? Normalmente se trata de estabilizar siempre a los pacientes. Para evaluar estos parámetros e iniciar la resucitación, que yo le mencioné que resucitar es hidratar o transfundir al paciente, se indican una serie de procedimientos que comprende colocación de una sonda nasogástrica para evacuar el estómago, confirmar si hay sangrado, incluso evaluar la gravedad de la hemorragia y evitar una broncoaspiración. Perfecto. Paso 1, ya saben que hay que hacerle una sonda nasogástrica. Paso 2. La colocación de una vía venosa central que permita medir la presión venosa central en forma continua y una vía venosa periférica para la reposición de volumen. En realidad es un poco al revés, es al contrario. Siempre cuando llega le hacemos primero una periférica y después nos vamos a una vía venosa central. Porque es más rápido hacer una periférica que una central. La central, recuerden que hay que preparar todos los kits, traer los kits de vía venosa central, traer la ropa de parto o la ropa para vía venosa central, hacer la asepsia, preparar al paciente, ¿entienden? Ver el estado del paciente, el paciente a veces se mueve, está muy agitado, todo eso entorpece y no hay rapidez para la colocación, entonces es más fácil hacer una vía venosa periférica y luego una vía venosa central, ¿entienden? Siempre van a ver esa controversia de acuerdo a cada estado general del paciente. Bueno, después dice, colocación de una sonda vesical para controlar el ritmo diurético de tu paciente. Obtener muestras de sangre para analizar hematocrito, hemoglobina, plaqueta, coagulograma, glicemia, urea, creatinina, ionograma, que sería control de sodio, potasio, todo eso. Gasometría, grupo sanguíneo, ver compatibilidad de ello. Entonces, todo eso tenemos que nosotros pedir cuando llega un paciente con hemorragia digestiva, ¿está bien? Para tomar en cuenta un catéter de buen calibre, yo le mencioné que era número 18, en el miembro superior, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo, una buena hidratación. Hoy en día vimos que se usa mucho Ringer lactato, ¿sí? Suero fisiológico es muy bueno, nadie discute Ringer. La pregunta es, ¿se tiene que colocar suero tibio? ¿Sí o no? ¿Qué usted haría? ¿Suero tibio, sí o no? Yo sí. ¿Cómo nosotros entibiamos el suero? ¿Cómo vamos a entibiar? O soro vai manter, para manter a volemia, professor. Muy bien, pero el suero, ¿cómo yo voy a esquentar? ¿Cómo voy a calentar el suero para ponerle un suero tibio o un suero frío? ¿Qué ustedes le harían? ¿Qué tipo de suero van a utilizar por el paciente que está con una hemorragia digestiva, presión baja? Hay que colocarle un suero al paciente. Y si vamos a colocar suero tibio o suero frío, que sería el suero normal, ¿verdad? Que está en el depósito. ¿Cuál usted utilizaría? ¿Frío o tibio? Em sua infusão, doutor, e a infusão do paciente tem que ser o soro mais caliente, só que é em banho-maria, não sei se no Paraguay tem. Excelente, sí, claro que sí, baño María, excelente. Eso es lo que quiero que ustedes tomen en cuenta. Un suero tibio ayuda bastante al paciente a evitar un poco la hipotermia, ¿verdad que sí? Hay que evitar un poco la hipotermia del paciente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a colocar al paciente. Recuerden que cuando hay un sangrado en el cuerpo, recuerden que las vías periféricas hay una vasoconstricción periférica y hay una vasodilatación más central. Entonces el paciente está muy frío por las manos, los pies, ¿entienden? Y empieza a haber una hipotermia del paciente. Inclusive solamente va sangrado a los órganos diana se dice, ¿verdad? Órganos más primordiales. Entonces vamos a tratar de pasarle un buen volumen y para pasarle un volumen con un suero ya tibio, ¿verdad? Tibio. Moro no creo en portugués, ¿verdad? Tibio. Perfecto. Entonces eso para tener en cuenta, ¿verdad? Que vamos a pasarle un buen suero, pero un suero tibio. Es como si fuera un politraumatismo. También tenemos que tratar de colocar
un suero tibio. Hoy en día se utiliza mucho el Ringer lactato, ¿verdad? Tiene electrolitos también, entonces ayuda mucho a la reposición también. Por eso se usa Ringer, ¿entienden? Por eso el Ringer. Bueno, el hematocrito puede no descender hasta 12 a 36 horas después de la iniciada la hemorragia. Claro, en algunos casos. Eso para tomar en cuenta. No todos los casos son iguales. Cabe precisar que la presión arterial aisladamente no es un buen indicador de severidad del shock hipovolémico, ya que puede mantenerse en valores normales a expensa de una gran vasoconstricción. Eso es lo que yo le mencioné, ¿verdad? Hay una vasoconstricción periférica. ¿Por qué hay una vasoconstricción periférica? Porque va el sangrado más a los órganos diana, los sangrados más específicos. O sea que la sangre va a órganos más específicos. Corazón, riñón, ¿entienden? Cerebro trata de mandar la sangre más ahí y hay una vasoconstricción periférica, entonces la presión tarda más en alterarse para tratar de decir que el paciente está chocado, ¿entienden? Claro, hasta un cierto tiempo. Por lo cual la perfusión de la piel, relleno capilar, eso tomen en cuenta, el estado mental, la diuresis horaria son más fidedignos para evaluar la perfusión tisular. ¿Cómo se hace? ¿Dónde dice? Relleno capilar. ¿Qué significa relleno capilar? ¿Cómo se evalúa eso? Cuando apretas el dedo, la punta de los dedos, tiene que ser volver menor a 2 segundos. Sí, menor el color menor a 2 segundos. Entonces, más o menos para tomar en cuenta. Excelente. Ese es relleno capilar. Pero a veces vos tocas su mano, está fría a su lado. Entonces significa que no estamos bien. ¿Entienden? Tienen que tomar en cuenta eso. Eso es lo que te está dando una indicación de que todo lo que estamos haciendo aún así no está mejorando el paciente. ¿Entienden? Para tomar en cuenta nada más. Sí. Lá no Paraguai se faz a lavagem com soro frio e mantém a zona aberta, como funciona? Depende. Se puede también, pero depende. Nosotros normalmente tratamos de usar siempre en los pacientes, tratamos de utilizar nosotros siempre suero tibio, ¿sí? Siempre suero tibio tratamos de utilizar por los pacientes. Bueno, a ver. Yo hablo en la sonda naso. En la naso, para el lavado nasogástrico, ¿verdad? Sí. La constricción. Ahora entendí. Perfecto. Nosotros hacemos siempre los lavados, tratamos de hacer con suero tibio. Pero en la zona nasogástrica realmente siempre yo veo que usan mucho suero ambiente, se dice, ¿verdad? Que no sea frío, pero que sea ambiente. Exactamente. Suero tibio, pues en un sangrado dentro del estómago y todo lo demás puede sacar los coágulos y todo eso. Entonces se trata de hacerlo con un suero más ambiente, ¿verdad? Buena pregunta eso, buenísima. Acá, bueno, vimos entonces en forma general. Entonces sería como conceptos básicos. Estoy tratando de darle un poco más de luz para orientarnos cómo tenemos que actuar, qué tenemos que pedir. Existe la endoscopía, cuáles son los criterios endoscópicos que vimos nosotros, ¿sí? Hay varias patologías. Una de ellas es la úlcera gástrica, ¿verdad? Acá vamos a ver ya. Vamos a hablar un ratito de la úlcera gástrica. Úlcera gástrica es una pérdida de sustancia del estómago que comienza en la mucosa, sobrepasa la muscular de la mucosa y puede llegar a interesar todas las capas del órgano del estómago. Al igual que la úlcera duodenal, es consecuencia del desequilibrio entre la agresión ácido-péptica y la defensa de la mucosa gástrica. Un desequilibrio que contribuye al mecanismo de todas las úlceras del aparato digestivo. Justamente es en la patología benigna del esófago distal, del estómago, duodeno, del yeyuno proximal, y continúa vigente el aforismo no ácido y no úlcera. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tratamos de identificar qué tipo de lesión tiene el paciente y encontramos lo que es una úlcera, tenemos que saber la úlcera qué es. Es una pérdida de sustancia. A partir de ahí saber lo siguiente: si el paciente tiene mucha acidez, el estómago tiene mucho ácido clorhídrico, nosotros vamos a tratar de darle medicaciones para que no
tenga tanta acidez. Entonces nosotros utilizamos mucho lo que es el omeprazol, por ejemplo. ¿Entienden? Los inhibidores de la bomba de protones del estómago. Entonces, para tomar en cuenta, cuando no hay un medio ácido, no hay úlcera. ¿Entienden? No ácido, no úlcera. ¿Qué significa? Le protegemos nosotros con el omeprazol, un ejemplo le doy. Entonces el omeprazol lo que hace es inhibir las bombas de protones que se unen con el cloro, ácido clorhídrico para que se formen. Entonces lo que nosotros hacemos es inhibir unas de las que producen bastante. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es disminuir un poco la acidez del estómago para que esa úlcera se pueda curar, ¿entienden? O que no se forme en su totalidad o todas las membranas o las capas siguientes de esa úlcera que se encontró. Entonces, para tener en cuenta que si hay úlcera, omeprazol nosotros vamos a utilizar en el paciente. Un ejemplo le estoy dando, ¿verdad? Hay varias formas, inclusive bomba de omeprazol. Hoy en día se hace omeprazol en bolo, que es colocar 80 miligramos endovenoso directamente. Y una forma para que tomen en cuenta, ¿verdad? Para tratar de inhibir la acidez del estómago. Entonces, no ácido, no úlcera, dice. La etiología de la úlcera gástrica es toda una vía desconocida. A pesar de ello, se sabe que la ruptura del equilibrio normal entre agresión y defensa, sí, es la causa de su iniciación. Si nosotros vemos que el paciente tiene a veces úlceras, ya sea por consumir alguno que otro estupefaciente o de repente, o drogas, ¿verdad? AINES, aspirina, todo eso buscamos la causa. O a veces el paciente tiene ya una úlcera, ¿sí? Que podría ser de repente tumoral, también puede ser. Entonces la etiología son varias, no podemos agarrar a una sola, ¿sí? Pero la úlcera gástrica lo que tienen que saber también que se puede perforar también. Yo tuve un paciente que dolor abdominal en el epigastrio, ¿sí? De tantas horas de evolución, con el correr de las horas dolió en fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo. Esto es una apendicitis, cantado, dije yo. Vómito, náusea, anorexia, todo tenía el paciente. Dije, este es un alvarado tanto, este para operar, pero lo que llamó la atención fue que en el interrogatorio, el paciente mencionaba que es consumidor de aspirina y AINES, que él tiene luego un dolor articular, ¿sí? Y siempre toma el AINES. Entonces siempre toma diclofenac, ibuprofeno, así me comentó. Y también toma aspirina. Yo le pregunté, ¿vos tuviste alguna vez vómito con sangre? No tuvo nada. Bueno, después, en el control de laboratorio, lo que me llamó un poco la atención fue que el paciente tenía una hemoglobina, no vamos a llamarlo con valores óptimos como del sexo masculino, ¿verdad? Me recuerdo bien. Si tenía que tener un 14, 15, el paciente tenía un 10, ¿entendés? Yo dije, ¿por qué está anémico este paciente? Dije. El paciente tenía ya una anemia casi cronificándose porque tuvo úlcera esa fue mi sospecha. El paciente tuvo una úlcera que probablemente estuvo sangrando durante varios tiempos, que se perforó y hizo una peritonitis. Pero el paciente no hizo una peritonitis, tenía un dolor en fosa ilíaca derecha nada más. Entonces yo dije, bueno, voy a pedir una radiografía de tórax, ¿sí? Porque él no refiere melena, no refería a vómito. En el tacto rectal yo le hice, no había sangrado, ampolla rectal vacía. Yo me acuerdo bien que le evalué y dije, bueno, esta es una apendicitis, pero le pedí una radiografía de tórax. ¿Qué vino? Vino un neumoperitoneo. ¿Qué significa neumoperitoneo? A ver si te acuerdan. No pulmão, doctor. No, ese es neumotórax. Neumoperitoneo, peritoneo. En el abdomen. No peritônio? Sí. No abdômen, né? Sí. ¿Qué sería? Neumoperitoneo. Aire en la cavidad abdominal. Muy bien. Entonces vamos a pensar en neumoperitoneo. Ahora vamos a pensar todo junto. Dolor abdominal, náusea, vómito, dolor migratorio, fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo, apendicitis. Pero
El paciente en la historia clínica consumía, yo le había preguntado si era alérgico a algún medicamento y si consume algún tipo de medicamento, y ahí él me dijo, yo siempre consumo diclofenac, ibuprofeno y aspirina. Dios mío, ¿por qué esos tres? Y ahí me fue contando él que tiene un dolor articular, ¿sí? Crónico, que había que estudiarse también después. Tenía dolor que siempre en las rodillas, que rodilla también la región de los tobillos, un dolor articular, entonces siempre toma. Entonces me quedó medio rica la cantidad de veces él tomaba y toma, cada vez que me duele tomo ahí. Entonces no había un horario así fijo, cada 8 horas, cada 6 horas, él tomaba cada que le dolía, imagínense. Entonces ahí me orienté yo a hacerle un tacto rectal, ver si no había un sangrado, evitó su hemoglobina, tenía 10, ¿sí? Me llamó la atención eso. Y un dolor en fósiles, será una anemia con una apendicitis, dije. Pero ahí me fui buscando. También los tumores de colon del lado derecho produce anemia. ¿Está bien? Tumores de colon del lado derecho produce anemia. Tumores del colon del lado izquierdo se obstruyen y producen obstrucción intestinal. ¿Se entiende eso, verdad? Colon derecho es anemizante, produce anemia. Colon izquierdo se obstruye, los tumores, los cánceres, los tumores. Entonces yo también pensé en eso, entonces voy a hacerle un tacto, dije. Los pacientes no estaban así con un cuadro obstructivo, pero sí estaba con un dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces cuando le pedí la radiografía para buscar radiografía de tórax, le pedí. ¿Por qué? Y ahí vi neumoperitoneo, aire entre el diafragma y el hígado. Imagínense. Entonces un neumoperitoneo había. Entonces significa neumoperitoneo. ¿Por qué va a haber aire dentro del abdomen? Porque tiene que estar perforado a un órgano hueco. ¿Verdad que sí? Algo tiene que estar perforado. Y estaba perforado el estómago probablemente. Eso fue mi deducción. Una úlcera. Esto es una úlcera ahí. Entonces yo ya no le hice una incisión de McBurney. Yo le hice una laparotomía, le hice al paciente. Entré una laparotomía, ¿verdad? Yo le dije, vamos a hacer esto es mi sospecha, vamos a entrar. Paciente, bueno, sí, entiendo, doctor. Bueno, entramos, operé, abrí una laparotomía y adivinen qué, era una úlcera gástrica perforada. Bien en cuerpo estaba, me recuerdo bien. Estaba un orificio bien ahí, bien delimitado, ¿sí? Y ahí salía jugo gástrico que se iba arriba del colon del lado derecho, entre el hígado y el colon, y descendía en el parieto cólico derecho y se iba en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo, el colon del lado izquierdo está más hacia arriba, tiene un ángulo más superior. Entonces cuando él se paraba y salía el líquido gástrico, corría el dolor y caía en fosa ilíaca derecha. Imagínense, corría ahí el dolor. Entonces el paciente tenía un dolor abdominal por una perforación de una úlcera gástrica. ¿Entienden? Entonces cuando yo había una buena cantidad de líquido gástrico, tuve que lavar todo el abdomen y resolver la úlcera que tenía. Se toma la muestra, se abre otra vez, se toma la muestra de la úlcera, se da los puntos, se utiliza el epiplón encima de la lesión de la úlcera y se usa como una malla, como un parche, como una malla, una protección. Se usa el epiplón mayor, y ahí damos los puntos con el epiplón arriba. Se llama técnica de Graham. Nosotros utilizamos eso para hacer pipoplastia y con eso se cicatriza bastante bien el estómago. Entonces yo recuerdo muy bien, lavé todo el abdomen y después le comenté a él que le dimos el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el interrogatorio me orientó. Imagínense, la sospecha de la anemia, del sangrado, la sospecha del consumo excesivo de AINE y aspirinita, llegó a eso. Y estamos hablando de mucho tiempo él consumió. Yo recuerdo que me decía hace 3 años que yo consumo así, me dijo. Y seguro fue aumentando la frecuencia del dolor y fue aumentando la frecuencia del consumo también. ¿Entienden? Aparte de eso hay que agregar el tabaco, ¿verdad? Fumaba el paciente. Bueno, entonces para tomar en cuenta nada más le quise dejar lo que me había pasado con un paciente, ¿verdad? Yo iba a entrar con un diagnóstico de apendicitis y era una úlcera gástrica perforada, ¿sí? Para tomar en cuenta eso que puede causar, ¿verdad? Ahí vemos nosotros la imagen. En la actualidad se sabe que el Helicobacter pylori, o pylori le dicen uno, es el agente causal de la gastritis.
El Helicobacter coloniza en la superficie de las células epiteliales gástricas y desencadena acciones lesivas de la mucosa con alteración de la barrera del moco. Entonces, todo paciente que tiene dolor abdominal, le hicimos todos los estudios, gastritis le sale en la endoscopía toma muestras, se llama test de la ureasa y ve si sale o no la bacteria Helicobacter pylori. Y si tiene Helicobacter pylori, se tiene que tratar también el Helicobacter pylori, ¿verdad? Es una de las bacterias que no le hacen daño al ácido clorhídrico. Imagínense, no le hace daño. Entonces hay que dar muchos antibióticos combinados para que eso pueda resolverse. Además, tarda en curar los pacientes. Entonces, toda gastritis puede llevar a una úlcera y toda úlcera puede asociarse a un Helicobacter pylori. ¿Entienden? Imagínense esa cadena de secuencias que tenemos. El proceso inflamatorio lleva a daño epitelial con la consecuencia justamente gastritis, desarrollo de úlcera. El moco y la capa de células epiteliales son factores defensivos fundamentales. Cualquier sustancia que disminuya la calidad o la cantidad de secreción del moco o altere la irrigación o renovación celular puede considerarse como elemento ulcerogénico. Entonces, tomar en cuenta que el que afecta la mucosa gástrica son el Helicobacter pylori y afecta la barrera de la secreción del moco. Entonces, eso produce una lesión epitelial. Entonces, el Helicobacter pylori es uno de los causantes. Siempre pensar en el Helicobacter pylori y pedir los estudios. Nosotros solemos pedir serología para el Helicobacter pylori y ver si viene positivo. Si viene positivo, hay que tratar a esos pacientes. El Helicobacter pylori es una bacteria muy agresiva. Nosotros tenemos que darle 2 o 3 antibióticos, protector gástrico, 10, 15 días. El paciente ya tiene gastritis. Agregarle 3 antibióticos o 2 antibióticos para darle tomar un dolor intenso también el paciente va pasando, ¿verdad? Es una molestia intensa que tiene el paciente, pero hay que tratarle. En 10, 15 días, luego hay que repetir los estudios más adelante, repetir otra vez el antibiótico terapia y luego entre 3 meses o un poquito más se tiene que hacer una endoscopía de nuevo y así ir tratando y viendo a estos pacientes, ¿verdad? No es tan sencillo. El síndrome doloroso se puede acompañar de pirosis y vómito pituitosos o alimentarios. ¿Qué significa pirosis? ¿Saben lo que es pirosis? ¿Ya escucharon hablar? Sensación de queimação no estômago, doctor. Excelente, y esa sensación que va subiendo detrás del esternón y a veces al vomitar inclusive queda esa sensación. El paciente tiene como un reflujo gastroesofágico inclusive, muy característico de un reflujo, ¿verdad? El paciente tiene una pirosis, exactamente. Muy bien. Bueno, dice, cuando el paciente tiene vómito, ya sea alimenticio o pirosis, dice, estos últimos determinan un alivio inmediato, especialmente en las úlceras vecinas del píloro, por la cual a veces los enfermos logran con el vómito provocado, dice, la cesación de las molestias. Dice que cuando vomita pasa el dolor, dice. Bastante, ¿cómo te voy a decir? Bastante dirigido a una úlcera, ¿verdad? El adelgazamiento es frecuente con el apetito, justamente porque está disminuido en los pacientes con periodos de úlcera. El examen físico es negativo, excepto durante la crisis, en que la presión de la mano despierta el dolor y provoca cierta resistencia muscular. Algo para tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia del dolor en una úlcera gástrica y un cólico biliar o una litiasis vesicular que produce un cólico biliar? ¿Saben cuál es la diferencia entre los dos? Son parecidos. Recuerden algo, los dos son parecidos, pero hay una diferencia entre úlcera gástrica versus cólico biliar. Recuerden que el cólico biliar también empieza con un dolor en epigastro y todo lo demás, pero hay una diferencia, hay algo en común y algunas diferencias también. Recuerden algo,
cuando el paciente con la litiasis vesicular, ¿qué le desencadena el dolor? ¿Por qué el paciente viene y dice, tengo dolor después de qué? ¿Qué hace el paciente para tener dolor? Después de comer. Muy bien. Él come y le duele. No come, no va a doler. ¿Entienden? No le va a desencadenar. Ahora vamos a hacer al revés. La úlcera gástrica, cuando tenemos hambre, ¿aumenta o no el ácido clorhídrico? Aumenta el ácido clorhídrico. Sí. Entonces el paciente va a tener dolor con el hambre. Y al comer no le duele. ¿Entienden? Le disminuye el dolor porque ahí se neutraliza más el ácido. Entonces, es inverso. Eso, exactamente. Yo creo que ustedes cuando hagan el interrogatorio, ustedes vean si tiene ritmo y periodicidad, se llama eso. Si tiene ritmo y periodicidad. Entonces, al comer, vos le preguntás, cuando vos comes algún alimento, ¿te duele o te alivia el dolor? La verdad que me alivia más cuando yo tomo leche, te empieza a explicar pero al comer algo ya le alivia. Pero el otro, cuando come algo, no puedo comer más nada, porque al comer ya vomito, te dice. Entonces vos te vas viendo ya la diferencia, ¿entienden? Entre ritmo y periodicidad. Tiene ritmo y tiene periodicidad. Entonces son periodos de calma de dolor o periodos con crisis dolorosa, si comes o no comes alimento. Eso quiero que tomen en cuenta, ¿verdad? Siempre. La endoscopía digestiva ha evolucionado notablemente de la utilización de fibra óptica. Fibroscopio permite explorar zonas que eran inaccesibles a los endoscopios rígidos. En la úlcera gástrica hace posible observar la característica de la lesión, realizar biopsias dirigidas y a su vez se puede sugerir la evolución del proceso en la gastritis asociada. O sea, es muy bueno hoy en día la endoscopía. Yo siempre le estoy diciendo, ¿verdad? La endoscopía es muy, muy buena, ¿sí? Se trata de hacer todo ya por endoscopía hoy en día, ¿verdad? Lo que se puede. Inclusive, yo le había mencionado antes que hay un aparato que se llama ecoendoscopía. Ecografía a través del endoscopio. Es muy bueno eso. Acá no tenemos aún, pero hacia Asunción yo sé que hay, pero aquí aún no ha llegado, ¿verdad? Pero es muy bueno, tiene buena sensibilidad, inclusive te marca algunos que otros ganglios tumorales, lesiones muy cercanas, colitiasis coledociana que está cerca de la porción intramural o retropancreática, es muy bueno para eso. Entonces la endoscopía evolucionó bastante, la endoscopía. Se puede hacer inclusive botón gástrico, gastrostomía por endoscopía, todo ya se hace. Pancreatitis que tiene el WOW, que se llama la pancreatitis necrotizante con pus, absceso, ya se hace por endoscopía, se entra, se perfora, se deja un dren, ayuda bastante ya hoy en día eso. Entonces la endoscopía evolucionó bastante, ¿verdad? La úlcera gástrica, ¿verdad?, en un gran porcentaje de los casos y con tratamiento adecuado evoluciona hacia la curación en semanas o meses. Recuerden eso, no es rápido, pero puede curarse. La úlcera gástrica no tratada y en actividad, ¿qué significa actividad? Que siempre está ahí con dolor, sangrado, dolor, puede complicarse por el proceso de la inflamación y que va justamente dañando las paredes. En el transcurso de la penetración suele erosionar un vaso y producir hemorragias, cuya magnitud está en relación con el calibre del vaso. Entonces ustedes tienen que saber algo. El estómago es considerado un órgano muy noble. Se llama órgano noble porque toda lesión que tiene el estómago, vos le suturás punto continuo, punto separado, punto simple. Podés hacerle el punto con el hilo que utilice, el estómago se cicatriza. Si yo le suturé hoy a la mañana, para la tardecita noche ya está cicatrizado ya casi ese tejido, ¿entienden? Imagínense, es muy bueno el estómago, ¿entienden? Se cicatriza muy bien el estómago. ¿Por qué? Porque tiene muchos vasos sanguíneos, circula mucha sangre. Por eso acá dice, cuando hay una úlcera en el estómago puede sangrar mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos vasos sanguíneos. Está bien, para que tomen en cuenta eso, ¿sí? Por eso yo le dije, inclusive a veces hay que abrir el estómago y dar los puntos por dentro para que eso pare el sangrado. Entonces, para que tomen en cuenta, el estómago es muy vascularizado, se cicatriza muy rápido, ¿sí? Pero, como yo le mencioné,
puede sangrar y complicarse muy rápido también. ¿Y por qué los tumores de estómago son muy agresivos? Porque tienen mucha vascularización y se puede haber metástasis con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque está muy vascularizado. ¿Entienden? Muy vascularizado está el estómago. Por eso es un órgano muy bueno, muy noble, pero muy agresivo cuando tiene su patología. Ahora, si no hay adherencia del estómago a otros órganos, se puede abrir la serosa, producir la perforación de la cavidad libre. Cuando la úlcera se encuentra cercana al píloro, puede ocasionar una fibrosis que lleva a una estrechez del antropíloro. Hace algunos años se consideraba como otra complicación a la transformación maligna de la úlcera gástrica. ¿Qué significa? Que la úlcera gástrica se puede formar un cáncer, por ejemplo. En la actualidad, con los aportes de la radiología, endoscopía e histología, se puede aceptar que la transformación maligna es un hecho de excepción. En la mayoría de los casos se trata de un cáncer gástrico que se ha ulcerado. O sea, antes se pensaba que la úlcera llevaba al cáncer. Hoy en día se vio que el cáncer lleva a la úlcera. ¿Entienden? Es ya viceversa dependiendo de la lesión, ¿verdad? Entonces eso para que tengan en cuenta nada más. ¿Se entendió nuestra pequeña clase de lo que es hemorragia digestiva alta? Enfocada a qué? Saber definiciones. Entre las definiciones, saber qué hacer, pedir el laboratorio, evaluar hemoglobina, hematocrito, coagulograma, tipificación sanguínea, ¿sí? Saber que hay que colocarle una vía periférica con un buen calibre, luego tomar la decisión de hacerle una vía venosa central dependiendo de la inestabilidad del paciente, si necesita aporte de más sanguíneo, ¿sí? Del estado general de nuestro paciente, orientar después hacia una endoscopía digestiva alta, clasificar la hemorragia digestiva alta de acuerdo a la clasificación de Forrest, de acuerdo a eso tomar la decisión si es un tratamiento conservador, si es un tratamiento conservador y no hay que operar, ¿verdad? Saber en qué condiciones le tengo que dejar, porque a veces dependiendo del Forrest puede volver a sangrar y entonces hay que avisar a la guardia que hay un paciente que puede volver a sangrar y si llega a inestabilizarse se tiene que operar, entonces tiene que tener todo su material de cirugía ya al lado del paciente. Entonces, se inestabiliza, presión tal, vuelve a sangrar, se opera, a no ser que tengamos un aparato endoscopio cercano, ¿verdad? Un endoscopista cercano que le pueda realizar, cosa que es casi difícil, pero si ahí se le hace una endoscopía y si no se le hace una endoscopía hay que entrar a operar a ese paciente que se inestabiliza, ¿entienden? Pero si se llega a estabilizar todo el paciente se espera otra vez. Entonces hay condiciones, por eso le digo, importantísima eso. Otra cosa más, hablamos que entre la frecuencia de los sangrados están las úlceras. Las úlceras pueden entonces perforarse, ¿sí? Formar una peritonitis, simular una apendicitis que yo le mencioné. Tenemos que hacerle una radiografía también a la sospecha, ver si hay neumoperitoneo. Recordar que el neumoperitoneo en las primeras horas se puede observar, después ya no se puede ver. Entonces, para tomar en cuenta esos pequeños detalles, ¿verdad? Y la endoscopía es la base para nosotros resolver, estadificar y ver la lesión de los pacientes. ¿Está bien? Perfecto. Yo creo que estamos bastante bien, chicos. ¿Qué tal están? ¿Bien? Bem. Doutor, hoje como foi o primeiro dia, ficou um pouco ruim, porque eu só consegui acessar a partir do slide 17, se eu já tinha começado e não deu para ver. Não sei se os colegas também, se todo mundo conseguiu logo desde o início, entendeu? Mas o senhor, como sempre, maravilhoso. Perfecto, gracias chicos, perfecto. Ahí queda grabado también, ¿verdad? Van a tratar de siempre tratar de volver a ver la clase si pueden, ¿sí? A los que no pudieron ingresar, entonces para ir viendo, ¿está bien? Professor, tem bastante colegas com problema com senha. Alguns alunos não ingressaram a tua aula por conta das senhas que a faculdade não... Claro. Sí, yo comprendo. Siempre la primera semana a veces pasa esto. Hoy justamente hoy la primera clase. Sin problema, chicos. Ustedes saben que vamos a ayudarnos todos. La clase queda grabada, entonces ellos van a poder ver. Una vez que ellos entren, van a poder ver. ¿Está bien? Sí.
Perfecto, chicos, quedamos hasta aquí entonces. Gracias, doctor. Vale, Gracias, pues. doctor. Buenos días. Buenos días, un Gracias, gusto doctor. volver a encontrarnos. Gracias, doctor. Buenos días. Dale, dale. Igualmente. Sí, doctor.